días. Hay un texto de Mauricio García Villegas que se llama El país de las emociones tristes. No sé si alguno de ustedes de pronto va a tener la oportunidad de leerlo. En ese texto, Mauricio García expresa o explica cómo este país, de pronto, a partir de la aparición de ciertas emociones tristes que él menciona, como la envidia y el odio, de pronto no se ha podido construir un proyecto de nación. Y finalmente lo que dice que en la construcción de un proyecto de nación es realmente la gestión de las emociones, muchas veces más importante. El año pasado, cuando pensábamos, bueno, este año, ¿qué queremos hacer? Apareció esa inspiración, ¿sí? Y se ha mencionado mucho el tema de gestión de las emociones. Y de alguna manera, la cultura del encuentro lo que quiere es eso. Entonces este año es una invitación a encontrarnos todo el tiempo, donde esas conversaciones que tenemos nos permitan construir, primero, crecer como personas y consolidar este proyecto de lo que es el proyecto de juegos. De hecho, hablamos mucho de formación integral, de humanismo cristiano, o sea que es coherente esa invitación con esos principios que ha promulgado esta institución a lo largo de más de 85, 86, 87 años. Entonces es precisamente el sentido de lo que vamos a trabajar este año en todas las diferentes comunidades. Nosotros como comunidad docente creo que es muy importante este trabajo de gestión de emociones, con los padres de familia, y obviamente esto debe permear a nuestros estudiantes y finalmente permear la sociedad. Hoy hacemos pues este evento de presentación y, como les digo, es una invitación a encontrarnos todo el tiempo, a que la conversación fluya amablemente entre nosotros. Los disensos son normales y son necesarios, pero que esa amabilidad que surge en la conversación sea como un principio para que este año nos podamos volver a sentar y compartir para crecer profesionalmente y obviamente para que sea parte de nuestro pueblo. Buenos días. Quiero que nos miremos de frente, por eso estoy en este lugar. La canción que escuchábamos al inicio, que nos ambientaba un poco la llegada, el saludo, el ubicarnos, es una samba. Y dice lo siguiente: es mejor ser alegre que ser triste. La alegría es la mejor cosa que existe. Es así como luz en el corazón. La vida no es un juego. Aunque haya tantos desencuentros, la vida es el arte del encuentro. Pon un poco de amor en tu vida, en tu canción, porque siempre hay una mujer que te espera con las manos llenas de cariño, los ojos de perdón. Pon un poco de amor en tu vida, como en una samba. Aunque haya tantos desencuentros, la vida es el arte del encuentro. Bienvenidos. Dar a luz un proyecto formativo es muy complejo. ¿Ustedes se acuerdan los otros años? Por ejemplo, el año de la solidaridad, cuando nos planteaban esto el rector de aquel momento, nosotros decíamos, el tema de la solidaridad se agota en un mes. O sea, ¿qué más vamos a hacer en un año? ¿Cómo vamos a repetir solidaridad, solidaridad, solidaridad? Y finalmente se dio a luz un proyecto bonito. Cuando nos planteaban el año de la estética, primero, ¿qué es estética? ¿Cómo es? Y entonces, ¿cómo conseguimos estética filosófica para niños de primaria, preescolar? ¿Cómo vamos a llevar esto a los otros pelados de bachillerato? Es más, nosotros que comprendemos por eso. Y finalmente hicimos toda una simbología con Da Vinci, que quedamos de Da Vinci hasta aquí nomás. ¿Se acuerdan? Pensar un proyecto formativo, darlo a luz, es una tarea muy dispendiosa, pero finalmente trae unos frutos muy interesantes para la comunidad. Yo hoy les hago una presentación en nombre del comité formativo con mucho cariño en dos momentos. Vamos a tener dos momentos en este espacio. Vamos a hacer unas reflexiones sencillas sobre la cultura del encuentro. Toda está inspirada, ya lo escuchamos esta semana, en el Papa Francisco. Es un concepto que él viene trabajando desde 1999, cuando era arzobispo en Buenos Aires. Varios discursos, varias catequesis, varios escritos,
Él siempre nombra ante los desencuentros cultura del encuentro, entonces no es un término propio del colegio, sino que es un término ya en voz de Francisco de la Iglesia. Entonces estamos caminando en nombre de la Iglesia este año con la cultura del encuentro. Finalmente, uno no es profeta en su tierra, sobre todo cuando le conocen sus limitaciones, sus caprichos y sus pecados. Pero les pido mucha bondad para escuchar estas reflexiones. Les pido generosidad en lo que vamos a recibir y nobleza en lo que hoy vamos a compartir. Finalmente, soy un emisario del comité formativo que quiere generar, como dice el Papa Francisco, una sana inquietud, movilizar un poco este espíritu del colegio, sobre todo en el contexto que tenemos de este sector educativo. Bien, así entonces nace nuestro año, el año de la cultura del encuentro. Nace entonces de esta inspiración eclesial, pero me llama poderosamente la atención, empecemos entonces, ¿por qué el colegio tiene que caminar hacia una cultura del encuentro? El Papa Francisco nos presenta tres aspectos de un desencuentro de hoy, tres aspectos. Llama la atención sobre tres aspectos que en el colegio de la UPB también los podemos discernir. Y son aspectos que obstaculizan la acción del espíritu, la conexión con la realidad, el crecimiento, que impiden el encuentro. El narcisismo, el desánimo y el pesimismo. El narcisismo, el desánimo y el pesimismo. El narcisismo como cultura del espejo, de la autorreferencia y también muchas veces del victimismo. El desánimo que nos instala también en la nostalgia de lo que ya no es como antes, de lo que se ha perdido, de una melancolía institucional, de lo que ya no es. No nos permite situarnos ni en el presente ni motivar acciones en el futuro. Y el pesimismo que niega todas las bondades de cualquier idea, propuesta, esfuerzo, novedad, de cualquier perspectiva de futuro. Esta entonces es una oportunidad privilegiada para ver la realidad, para discernirla y para descubrir un signo de Dios. Por eso les propongo 8 punticos de reflexión a partir del pensamiento del Papa Francisco y de lo que queremos sacudir en este colegio, de la sana inquietud a la que queremos llegar. 8 puntos de reflexión hacia una cultura del encuentro. Primero, pertenencia en vez de indiferencia. La unidad se afecta cuando no se tiene conciencia del sentido de pertenencia a la institución. Por eso esa actitud exige la valoración del grupo como comunidad, del lugar de trabajo como lugar de misión, del lugar de trabajo como el desarrollo de la vocación. El sentido de pertenencia nos congrega en torno a los retos del trabajo en equipo, de la tolerancia, la generosidad, la solidaridad. Permite vislumbrar caminos para peregrinar juntos con vínculos de fraternidad. Pues el aislamiento físico de las ideas, del buen trato, de la responsabilidad, solo genera en esta comunidad desequilibrios. El Papa nos dice, se necesita una comunidad que sostenga. Así que ante la indiferencia, el sentido de pertenencia. De ahí la invitación a no alimentar actitudes, gestos, pensamientos de indiferencia que impiden acercarnos, conocernos. Hemos observado que vamos también cultivando una cultura de la desconfianza. ¿Se han dado cuenta cómo a veces el docente desconfía del líder, coordinador del líder, del consejo académico, del comité formativo, cómo desconfiamos entre las secciones? ¿Se han dado cuenta cómo desconfiamos también de otros entes de la comunidad, de lo que hace bienestar, de lo que hace secretaría y pastoral, donde vamos creando una cultura de la desconfianza? Los papás desconfían de todos esos. Y los estudiantes están en la mitad de ese enredo de desconfianzas, tratando de solucionar lo que puedan. Ante este sentido de indiferencia que genera desconfianza, sentido de pertenencia. 2. Fraternidad en vez de agresividad. Estamos en una sociedad agresiva, violenta.
Estamos en un momento histórico en que todos los círculos humanos presentan realidades de división, de agresividad. Hay una lectura social también desde la perspectiva del maniqueísmo, los buenos, los malos, los que pertenecen a este grupo, los que pertenecen a este otro, los que no pertenecen a ninguno. Y eso también permeó el colegio, los que pertenecen a esta agremiación, los que pertenecen a esta otra, los que no pertenecen a nada. Y la lectura maniquea de los buenos, los malos, los de allá, los de acá. Somos una sociedad amigdalar, impulsiva. Por eso la exhortación apremiante de cesar la agresividad, de restablecer y fortalecer los vínculos de fraternidad. Pero nos tenemos que cuidar de una fraternidad edulcorada, como endulzada artificialmente. Toda fraternidad edulcorada trae elementos cancerígenos para la comunidad. Qué bueno cultivar espacios de fraternidad auténticos, sólidos. Qué bueno restablecer esos puentes de confianza. Qué bueno no permitirnos superar los límites del respeto, de la cortesía y de la decencia. Esto implica no hacer eco de las palabras o gestos que nos dividan. Esto equivale a un mínimo ético, el valor básico del respeto. La fraternidad es posible cuando superemos todo individualismo. A mí me llama mucho la atención un docente que dijo en algún momento: estoy atento al mínimo error de la institución para manifestarlo. Ese docente se le olvidó que él también era institución y que el mínimo error que debía encontrar de primero era esa expresión. Somos una sociedad agresiva, violenta. Estamos listos para la división. Esta es una invitación para vivir la fraternidad auténtica, como lo dirían los jesuitas. Tiene una expresión muy linda, se llama unión de ánimos. En medio de los egos, caminemos juntos. En medio de lo que nos divide, busquemos lo que nos una. Unión de ánimos. De hecho, una de sus canciones de estos jesuitas dice, en cuanto a ese educar la mirada, en cuanto a ese cuidar el tono de nuestros gestos, dice: cuánto gusto hay en bien mirar, de linterna la pupila ser, alumbrar con ojos tiernos donde otro nada o nadie allí ve. Alumbrar con ojos tiernos donde otro nada o nadie allí ve. En este medio de esta sociedad agresiva, cuidemos el tono de voz. Hay cosas que se dicen en voz alta y hay cosas que se dicen en voz baja. Qué bueno saber qué se dice en voz alta y qué bueno saber qué se dice en voz baja. Qué bueno cuidar nuestro tono formativo, nuestro tono en las relaciones cotidianas. Qué bueno cuidar el tono cuando aún el otro no está utilizando un buen tono. 3. Qué rico crear comunidad en vez de sectas. Se puede confundir la comunidad con la secta. La conciencia sectaria siempre crea realidades de exclusividad y exclusión. Los que están adentro, los que están afuera, los que pertenecen a esto o a lo otro. ¿Cuántas veces defendemos solo egos particulares y no necesidades colectivas reales? Aportar a la unidad, no a la división. Hemos escuchado y participado de discusiones estériles, hemos habitado en tiempos de crisis de habilidades sociales en nuestro colegio. Por eso es importante reconocer y comprender lo que nos une, que hay un propósito común y es la formación de niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, en esta época nos apremia a redescubrir el valor del ideal fundante de este colegio, y eso lo encontramos en el espíritu bolivariano. Claro, hay que contextualizarlo a un momento histórico actual, a la comunidad de personas diversas, pero en sintonía con una antropología humanista y cristiana. Siguiente punto de nuestra reflexión: cuidado del otro. Ante el descuido del otro, que el otro no importe. A veces no es que tengamos mala voluntad, sino que no siempre nos damos cuenta de las necesidades del otro. Qué bueno entonces despertar los sentidos para estar más atentos a las señales, a los signos que manifiestan los demás,
Pues como prójimos es una realidad, todos como prójimos no siempre hemos estado presentes y no siempre hemos llegado a tiempo. Qué bueno seguir educando la mirada con el otro, calibrar el tono del lenguaje y cuidarnos más. Es fácil evaluar una carencia de humanismo cristiano en la institución cuando no se comprende realmente bien qué es el humanismo cristiano y dónde está aquí exudando humanismo cristiano el docente de a pie. Qué bueno también hacer esa exigencia de nosotros mismos. Qué bueno buscar momentos para la dignificación del otro. Se puede comprender que en el colegio se presenten momentos para la crítica, pero no para el rencor. Atención a eso. Se puede comprender que en el colegio se den momentos de discrepancia, pero no momentos de irrespeto y de irreverencia. Se puede comprender que haya momentos para plantear correcciones, nuevas ideas, formas de proceder, pero no momentos para la destrucción personal y profesional, para irrumpir en el fuego interno del otro. Cuidar al otro es entender también las necesidades emocionales. En algún momento con un compañero estaba planteando una serie de improperios en la oficina y nos tocó suspender y decir no es el tiempo oportuno, porque finalmente de esto no va a quedar nada bueno. Esperemos y nos volvemos a reunir y nos encontramos de forma diferente. Es también entender un poco la necesidad emocional del otro. Tampoco hay que opinar siempre sobre la necesidad del otro, tampoco hay que hablar siempre sobre eso. También el otro necesita momentos de silencio respetuosos, momentos de silencio contemplativos donde esté contemplando su miseria, sus luchas. Qué bueno entonces volver a este cuidado del otro. Inteligencia espiritual y emocional. Qué bueno buscar puntos de equilibrio. Una comunidad inteligente emocionalmente no se permite sobrepasar los límites de la impaciencia, la intranquilidad, el desasosiego, la pérdida de la paz interior. Una comunidad inteligente emocionalmente no multiplica conversaciones estériles, no hace de la queja un himno, del pesimismo una bandera y de la nostalgia su nación. El peligro de una comunidad educativa atrapada en el desequilibrio emocional es la pérdida de la perspectiva honesta de lo que cada uno es como individuo y de lo que somos todos como institución. Cultivar la espiritualidad no es otra cosa que la repetición inconsciente a veces de nuestras oraciones institucionales. Cultivar la espiritualidad es algo mucho más profundo. Es pedir el Espíritu Santo para nuestra misión. Es que esto no es fácil, es que humanamente esto a veces no se comprende, es que humanamente esto exige mucho. Es pedir constantemente la acción del Espíritu, porque esta obra es de Dios, y si fuera solo de nosotros, hace rato, aún con todas esas cifras que ya vimos, se hubiera acabado. Es tan demandante esto que necesitamos en medio de nuestras pobrezas humanas, una acción más grande que sostenga esto que hacemos cada día, y esto que nos exige levantarnos y venir a este lugar de trabajo y de misión. En algún momento, un compañero me decía, no tiene que repetir tanto cosas del Evangelio, porque eso cansa a la gente. Y esa expresión me motivó a repetirlas más, porque indicó una carencia, un vacío y una necesidad. Entonces es un colegio que necesita Evangelio. De hecho, yo noto una identidad institucional un poco más dibujada en comunidades religiosas. Usted identifica muy claramente en el sufragio, usted identifica, porque claro, es una comunidad de salesianos, identifica entonces en San Ignacio, los jesuitas, entonces hay una espiritualidad muy determinada, identifica colegios de las carmelitas, una espiritualidad, una ruta. Es un colegio diocesano, y como que nos falta comprender un poco cuál es la identidad espiritual de un colegio arquidiocesano. Claro, a ellos les ayuda pues mucho la figura de un fundador y que pueden inspirarse pues en todas las virtudes y logros del fundador, pero nosotros tenemos Evangelio
Y esa es la única palabra tal vez que debería hacer eco en este lugar, porque es la única palabra importante. Continuamos. La sabiduría del tiempo. El libro del Eclesiastés manifiesta en un versículo toda la sabiduría que podamos nosotros vislumbrar en el mundo. Y dice, en palabras sencillas, en el capítulo 3, versículo 3, fácil de aprenderse: todo tiene su tiempo. ¿Se han dado cuenta cómo a veces nos consume la ansiedad? A nosotros, a los papás, a los estudiantes, personal administrativo, a los benefactores, hasta los ya difuntos. Es impresionante. Esto empieza una nube de ansiedad. Hasta el Sacratísimo Corazón de Jesús. Todo tiene su tiempo. En algún momento nos tocó decirle a los papás aquí mismo en esta mesa y no nos escucharon, pero en el tiempo tuvieron que comprenderlo. Papás, todo se resuelve, todo se atiende, pero todo tiene su tiempo. El Papa Francisco nos invita a experimentar 3 momentos del tiempo. Hay un tiempo para ver, un tiempo para elegir y un tiempo para actuar. Qué bueno en el colegio darnos tiempo. Estas reflexiones salen no solo del Papa, sino también de algunas conversaciones con algunos de ustedes. Qué bueno darnos tiempo. Hay también como una necesidad de tiempos para encontrarnos, para escucharnos, para conocernos, para identificarnos. Esa cultura de la desconfianza de la que hablamos ahorita, eso surge de un desconocimiento. Es que no conocemos qué hace el otro, por eso no le valoramos todo su esfuerzo. Lo que hay detrás de una decisión, lo que hay detrás de una publicación, lo que hay detrás de armar este rompecabezas increíble de lo que es una labor docente. La sabiduría del tiempo. Qué bueno darnos tiempo para pensar antes de hablar, para reconocer la diversidad de las posturas, para identificar intenciones, para analizar con criterio. Tiempo para discernir procesos, decisiones, para compartir juntos, para establecer prioridades. Tiempo para calmar el espíritu ansioso que a veces nos habita. Cuando la tentación de la inmediatez y la ansiedad del activismo nos aturde, no tenemos tiempo para hacer fecundas las siembras en todos los ámbitos del colegio. Qué bueno volver a propiciar tiempos de calidad para escucharnos, para conocernos, para valorarnos. Tiempos para lo esencial. Responsabilidad ética. Continuemos. No se entiende una cultura del encuentro sin volver a resignificar la dimensión moral de la vida, porque solo así podremos transmitir valores a las nuevas generaciones. Hay que recordar constantemente la centralidad de un concepto profundísimo que se llama la recta intención. En nuestras prácticas pedagógicas, recta intención. La madurez de la comunidad del colegio de la UPB se expresa en la capacidad para asumir responsabilidades desde la conciencia ética del rol que se desempeña. Ustedes se han dado cuenta que nos volvemos supremamente saludables en los descansos, en los momentos de acompañamiento. Saludo a todo el mundo. Pues el saludo es una lista de chequeo. ¿Por qué no puede ser un saludo más auténtico? Es que no se necesita chequear. Es que ¿por qué tenemos que revisarnos constantemente ese tipo de tareas? Si se asume la responsabilidad ética del rol que se desempeña, todo se hace por esa dimensión moral de nuestra vocación docente. Llama la atención el asunto que a veces uno quisiera encontrar mucha madurez en los adultos, no solo este colegio, desde la vida. Pero ser mayor no significa necesariamente ser adulto. Es que la adultez significa esto, un compromiso consciente de la dimensión ética de su rol en donde esté. Siguiente punto hacia esta cultura del encuentro: resignificar la vocación de docentes. Honremos la singularidad de cada docente y de cada persona en este colegio. En medio de las distancias generacionales del equipo de docentes podemos encontrar signos de maestros apasionados a puertas de una jubilación, pero también signos de maestros apasionados en docentes que apenas inician su magisterio.
Es un producto de la amalgama entre vocación y responsabilidad ética. Alguna vez también uno de los compañeros nos decía ante una corrección: tranquilos, que es que solo me faltan 3 años y en 3 años me les voy, me tienen que aguantar. Uno entiende que la vocación vaya teniendo flujos diferentes en la marea. Uno entiende, se lo decía a los compañeros de octavo y noveno el año pasado, uno entiende que la vocación no siempre es un fuego. Es que eso es comprensible, eso es humano, la vocación no siempre es un fuego. La vocación también a veces es brasas, a veces es cenizas. Eso es natural, la vocación es eso. La marea vocacional es natural y uno entiende en el tiempo que haya cansancios, pero lo que uno no puede entender, asumir, aceptar es que no haya responsabilidad ética, por lo menos cumpliendo un deber básico mínimo, y aparte que por eso le está permitiendo subsistir a su familia, sus cosas, cumplir sus sueños. Resignifiquemos la vocación en este colegio. Entendamos que la vocación no siempre es lúcida, pero no es coherente que cuando algún miembro de la comunidad experimenta un desierto vocacional, consintamos la mediocridad, justifiquemos malas prácticas, defendamos sus errores. Una comunidad de docentes profesionalmente madura sabe hacer correcciones oportunas, sabe reconocer aciertos y bondades, pero también sabe dejar sin eco, sin resonancia, lo que no es bueno, verdadero ni necesario. Sabe dejar sin resonancia, sin eco, lo que encierra en sí todo lo contrario a la recta intención. Por eso, caminemos hacia una cultura del encuentro con estas propuestas. ¿Cómo va a caminar esta comunidad entonces? Asumamos, sí, que el encuentro con el otro no es fácil, hasta con Dios. Si el otro que está acá es complejo, que lo vemos, lo tocamos, lo sentimos, ahora con Dios. Claro, el encuentro no es fácil, pero es necesario iniciar un camino experiencial para hacer posible la cultura de encuentro en el colegio. Hay que construir puentes de pertenencia a esta. Hay que cultivar la fraternidad, hay que cultivar la comunidad, hay que cultivar la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual, la responsabilidad ética y la vocación renovada. Dice el Papa, asumamos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Reorganicemos la manera en que vivimos juntos para elegir mejor lo que importa. Podemos trabajar juntos para lograrlo, podemos aprender lo que nos hace avanzar, lo que nos hace retroceder. Podemos elegir, podemos actuar. Démosle forma pues a esta pedagogía del encuentro. Recordemos este mito, lo conocemos, narrémoslo nuevamente. Quiero que viajemos a Creta, remontémonos a Creta. Estamos en Creta y el rey Minos, que se había acabado de morir su padre, quería acelerar su nombramiento y el favor de su pueblo. El rey Minos decide ofrecerle a Zeus un sacrificio para lograr esto. Poseidón, el rey, el dios de los mares, lo escucha y le da un toro, el mejor de los toros, el toro más excelso que haya podido sacar desde el fondo del mar, un toro blanco, increíble. Minos se asombra con el toro es para el sacrificio a Zeus, se asombra tanto de ese toro que lo esconde y saca otro similar para hacer el sacrificio. En el día del sacrificio a Zeus, Poseidón se da cuenta que lo había cambiado y le envía un castigo a su esposa, Pasífae. Y el castigo que le impone a Minos por medio de su esposa Pasífae es que ella va a sentir una atracción incontrolable por ese toro por el que él escondió. La atracción fue tan incontrolable de Pasífae que siente el deseo inclusive hasta sexual. Le pide a Dédalo, que es el gran arquitecto de la antigüedad, que le fabrique una estructura con tal de copular con ese toro. Dédalo, que es el gran arquitecto, le fabrica una vaca de madera y de piel.
de tal forma que el toro es engañado, Pasífae entra dentro de esa vaca de madera y de piel y se une con el toro. De esa unión nace el Minotauro. Lo que pasa es que el Minotauro, que es cuerpo de hombre y cabeza de toro, se alimenta de carne humana. Iba creciendo y se volvió muy salvaje, al punto que el rey Minos, aparte de la desolación por haber recibido ese castigo, pues le tocó encerrarlo. Y le dice a Dédalo que le construya una cárcel para el Minotauro, y la cárcel que le construye Dédalo es un laberinto. Dédalo construye el laberinto, tan bien construido que ni él como arquitecto sabe la salida. Así que en el centro del laberinto está el Minotauro. Y a la par, lo que estaba sucediendo en Atenas es que el hijo de este rey, Minos, había sido asesinado. Estaba jugando en los Juegos Olímpicos, estaba ganando todas las justas, y los atenienses decidieron matarlo para que no ganara. Ante esto, Minos, que estaba resolviendo lo de su esposa, decide tomar sus tropas, ir a Atenas, los vence porque le habían asesinado a su hijo, y como condición para su rendición les dice: me van a dar 7 doncellas y 7 varoncitos con los que yo voy a alimentar el Minotauro. Así que los atenienses alimentaron por un tiempo al Minotauro allá en Minos. Minotauro, el toro de Minos. Uno de los atenienses, cansado de esta masacre, decide ofrecerse como tributo. Decide infiltrarse dentro de los 7 varoncitos que van como tributo a Creta para el Minotauro, y decide infiltrarse porque quiere asesinar al Minotauro y acabar con esa masacre. Este jovencito se llama Teseo. Y Teseo lo que va a hacer es embarcarse en este grupo de 7 jovencitos, tomar la espada y acabar con el Minotauro, pero se encuentra con que desembarcando en Creta lo ve una mujer, y era nada más y nada menos que la hija de Minos, Ariadna. Y lo que hace Ariadna es enamorarse perdidamente de Teseo. Teseo le cuenta su plan: yo vine desde Atenas para matar al Minotauro, necesito una ayuda para poder salir victorioso de ese laberinto. Ariadna, embelesada en ese amor, le consulta a Dédalo, el gran arquitecto, y cómo se sale de ahí entonces. Y Dédalo le ofrece una solución: le da un ovillo de lana, un carrete de lana, de lazo, y le dice que lo amarre en la entrada, vaya desplazándose hasta el centro, haga lo que tiene que hacer y se devuelve enrollando nuevamente el ovillo de lana, y así encontrará la salida. Efectivamente, Teseo amarra la punta de este ovillo de lana a la entrada del laberinto y empieza. Llega hasta el centro del laberinto, se encuentra con el Minotauro y lo mata. Se devuelve enrollando su hilo, encuentra la salida, se va finalmente con Ariadna, escapan de Creta, se van a una isla que se llama Naxos. Finalmente Teseo la deja allá, porque al parecer en otras versiones de la historia en el barco también sube a la hermanita de ella que se llama Fedra, y se van junticos. Es un mito, no sucede en la realidad. Es un mito, mitología griega. Y Ariadna, solita en la isla de Naxos, espera desconsolada, y de ahí salen una serie de composiciones artísticas de Ariadna sola esperando. Sin embargo, su historia no termina así. Después le llega en un barco Dionisio, que lo conocemos también como Baco, y se encuentra con ella. Eso sí es mito, pero eso no le van a llegar Dionisio. Finalmente la historia termina con que Minos, el rey que había encarcelado allá al Minotauro, pues se da cuenta de todo este engaño y decide ir donde Dédalo, el que le dio el lazo, el ovillo de lana, el que le dio la idea a Ariadna, y lo encarcela en su propio laberinto, lo mete en su laberinto y lo mete con su hijo Ícaro. Dédalo e Ícaro estarán encarcelados, y ya sabemos después que saldrán realmente por el cielo con las alas que construye Ícaro de cera, que después se derriten porque se acerca mucho al sol. Es otra historia. El papá de Teseo había esperado su llegada porque Teseo le había dicho:
me voy con las velas del barco negras, si regreso vivo, las velas serán blancas. Teseo, en ese apuro por salir de Creta, por avanzar rápido, se le olvida cambiar las velas, las deja negras, y su padre, que está a lo lejos, ve que las velas son negras y efectivamente piensa que él está muerto, y lo que hace es suicidarse en las aguas que hoy conocemos como el mar Egeo. A lo que voy con esta historia es: hay un hilo, hay un ovillo de lana que construye el encuentro, que construye esta historia. De esto hay muchas versiones, y nos llama la atención dos versiones. Una de Jorge Luis Borges en el cuento, se me olvidó, el Asterión. Nombra a Asterión al Minotauro. Y Julio Cortázar va a hacer una obra de teatro llamada Los Reyes. Borges va a decir que el Minotauro realmente era un ser benevolente, que estaba esperando, anhelando su liberación, y que cuando vio a Teseo con esa lana encontró una esperanza grande de salir de su cárcel, y que finalmente lo que encontró fue la muerte. Y Julio Cortázar lo que va a decir es que entre Ariadna y el Minotauro había un amor, un romance, y que Ariadna usó a Teseo con tal de sacar a este ser de ese laberinto. También, aún en esas versiones modernas, hay un protagonista, y es un hilo, un lazo que los une, un lazo que genera un encuentro. Hoy traemos esta historia acá, en este primer momento, para decirles: qué bueno recuperar el lazo de vida que genera entre nosotros un encuentro. Qué bueno recuperar ese hilo que sostiene nuestra vocación en este lugar. Qué bueno encontrar el lazo que une relaciones, que vuelve a crear vínculos, que destruye barreras de división, que destruye ese pensamiento sectario, que destruye esa conciencia siempre del juicio hacia el otro, hacia la institución, y que no exige un juicio personal. Qué bueno volver a recuperar un lazo que une convicciones, sentido, dirección, la hondura propia que requiere este tiempo de tanta agresividad. Qué bueno recuperar un lazo, ser lazos también para estas familias. El lunes vamos a recibir una serie de laberintos intrincados entre estos niños, entre estos adolescentes. Miremos los personajes de este mito. Es que también cuántas veces consideramos que lo que hay en esos laberintos son monstruos. Vámonos a las versiones pues modernas de Borges y Cortázar. ¿Quién quita que ese que está en ese laberinto de 12 años, 15 años, 16 años, quién quita que no sea un monstruo al que haya que asesinar, sino alguien benevolente que está esperando que lo miren diferente y que le muestren salidas? ¿Quién quita que ese minotauro que está ahí no sea alguien realmente que esté esperando un amor más grande después, que no haya que eliminarlo de acá? Estos muchachos, estas familias, en unos laberintos tan extraños, laberintos construidos ni por Dédalo, unos laberintos intrincados emocionalmente, existencialmente, afectivamente. ¿Dónde está el lazo que se les tira para que se liberen de ahí? Ahí está la respuesta de nosotros. Hoy tenemos que sacudir esta comunidad para decirle: seamos nuevamente el lazo de vida que recobre de estos laberintos lo mejor, y no restos humanos, no podredumbre humana, no miseria humana. Qué bueno volver a hacer lazos, qué bueno rescatar lo humano y rescatar lo que somos como institución. No nos permitamos encerrarnos en laberintos que lo único que nos deja es eso: podredumbre, miseria, destrucción. Gracias por este primer momento. Segundo. Rápidamente, y lo prometo, en 10 minutos. Hasta ahí la reflexión. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? De Heidegger. Ahí está, para sacudir una comunidad y decirle: a ver, o somos laberinto o somos lazo de vida. O somos engaños desde Minos, Poseidón, Pasífae. A ver, ¿dónde están las Ariadnas y Teseos acá? Que ahorita, recibiendo una labor docente un poco compleja, retadora, con todo lo que traiga eso, ¿dónde están los Ariadnas y Teseos que vamos a lanzar hilos de vida, lazos de vida?
y dónde están nuestros lazos de vida también. Por eso es muy importante también cultivarnos diferente. Antes de empezar esto, ¿usted cómo se cultiva más allá de lo académico, de lo que tiene que ver con pedagogía, con asuntos de educación? ¿Usted cómo se cultiva más allá de esto? A ver, los días se nos están quedando solo en este colegio y en lo que implica este colegio. O pienso en los que tienen 2 colegios. ¿A usted se le agota la vida en un colegio? ¿Usted cómo se está cultivando por fuera? Vea, y cultivarse es de 1000 formas. ¿Usted qué deporte está haciendo? ¿O a qué curso de Confama o Confenalco está yendo? ¿Qué cosa de baile está haciendo? ¿Qué grupo de literatura está buscando para conversar? ¿Qué tinto se está tomando por ahí con gente que a usted lo sostiene? ¿Qué es lazo de vida para usted? ¿Qué visitas está haciendo que renuevan en usted algo distinto? ¿Cómo está cultivando por fuera de este colegio, por fuera de asuntos académicos de educación? ¿Qué está haciendo diferente? Eso también ayuda para esta sana espiritualidad y emocionalidad. ¿Cómo vamos a trabajar la cultura del encuentro en el colegio de la UPB? Nos va a acompañar un símbolo, y ese símbolo también nace de las expresiones del Papa Francisco, y ahí lo han visto en la presentación. Se llama el poliedro. El Papa nos presenta el poliedro como una opción para concebir la comunidad. Muchos lados, muchas caras, finalmente conservando una unidad. Recuerden la unión de ánimos de los jesuitas. Muchas caras, una unidad. El poliedro nos va a acompañar de principio a fin durante este año. Recuerden que necesitamos asuntos simbólicos para llegar a los estudiantes, para poder trabajar con ellos estos temas. Entonces el poliedro será nuestro símbolo. ¿Cómo vamos a trabajar la pedagogía del encuentro con docentes, con acudientes? Tenemos encuentros para fortalecer la vocación. Vamos a tener talleres formativos en las comunidades de grado, de área, encuentros para escucharnos mejor. Vamos a tener momentos de encuentro de comunidad general de docentes en semanas de desarrollo institucional para mirarnos diferente y para escucharnos diferente. Nosotros ya tenemos encuentros para acoger y capacitar, pero lo vamos a fortalecer, sobre todo con docentes nuevos y docentes que inician la docencia. No es lo mismo. Un docente que llega nuevo al colegio puede tener 10 años de experiencia en otro lado, pero quien apenas se graduó de la universidad y llega a esto, está nuevo en todo. Entonces también encuentros de formación para acoger y capacitar. Vamos a tener encuentros para sumar más, reuniones con personas que viven alguna calamidad, personas con alguna sensibilidad por un duelo, una incapacidad, un estado de salud delicado, encuentros con sentido, espacios para cultivar espiritualidad, el equilibrio emocional, para contemplar lo esencial, encuentros de trabajo en equipo, son los que ya tenemos, de planeación, de comisiones, de compromisos de área, de grado, actividades, proyectos, y encuentros para hablar en voz baja, encuentros para la corrección fraterna, para promover aprendizajes en pro de la institucionalidad y del ejercicio docente, de la labor académica y formativa. Con los estudiantes vamos a trabajar 4 grandes puntos. Esto lo van a encontrar en un documento, aquí simplemente lo anuncio en la diapositiva. Vamos a tener un primer momento de encuentro conmigo mismo. Ya el padre Néstor de Pastoral nos decían los 3 puntos del encuentro. Pues bien, vamos a cultivar esto. Vamos a tener un primer momento en el año para el encuentro personal, lo hemos llamado mi encuentro personal. El signo va a ser la creación del poliedro personal. Ahí está la iluminación del Papa Francisco en el pensamiento que va a nutrir mucho estas horas formativas. Vamos a trabajar en una segunda parte el encuentro con el otro. Más que el otro es mi prójimo. Vamos a ser muy enfáticos en esto, en crear esa expresión de Francisco, la proximidad. Expresión rara. Proximidad. El otro, más que compañero, es prójimo. Vamos a trabajar, ahí obviamente vamos a unir poliedros. Un corazón que se deja completar es el encuentro con Dios. Y el Papa Francisco lo narra de una manera hermosa, bellísima. Ahí lo van a encontrar también en el documento. Ahí vamos a anexarle al poliedro personal un tetraedro. Y por último,
también expresión de Francisco, puentes en vez de muros. Vamos a terminar el año haciendo encuentros para la reconciliación, la unidad y la convivencia. Y ahí vamos a unir todos los poliedros de cada grupo. Y vamos a ver qué figuras salen y cómo se va empapelando el colegio de una forma pues muy creativa. Así que vamos a tener estos grandes 4 pilares del encuentro. Encuentro personal, más que el otro es mi prójimo, puentes en vez de muros, un corazón que se deja completar. Compañeros, unas lecturas sugeridas para este año. El rector nombra uno que está aquí publicado. Si queremos ahondar en la cultura del encuentro desde Francisco, el texto recomendado es el último, narra toda la cronología de dónde sale toda esa expresión y cómo la ha usado y en qué contextos. Y todos los otros pues sí nos ilustran. Este texto ilustrativo ustedes lo van a recibir también y tiene toda la iluminación desde Fratelli Tutti de Francisco, la encíclica, y desde un texto que él escribe ex cátedra, lejos de su magisterio, pero realmente lo firma como Francisco, y es una serie de entrevistas que le hacen, y el texto se llama Soñemos Juntos, también muy productivo. Ahí están entonces nuestras lecturas. Hacia una cultura del encuentro en el colegio de la UPB. Dios les pague, muy generosos. Gracias. (8:30) entonces, nos volvemos a ver acá para que hagamos la oración y todo un primer encuentro de este año que nos va a acompañar pastoral. Muchas gracias. Levanten el corazón. Escola Finitatis. Las listas, por favor, nos las entregan aquí a las coordinadoras. Yo les pago. Adelantamos la